Eso, gente, bienvenidos a esto que es Fisio para Dummies. Empezamos con la clase de bioelectricidad. Seguimos con la primera unidad y como les dije, esta clase de bioelectricidad normalmente la da el doctor Ulate y tiene tres objetivos. El primero es calcular e interpretar los gradientes electroquímicos de los iones mediante la ecuación de Nernst para resolver situaciones dadas, tales como las debidas a cambios en concentraciones, la permeabilidad o la actividad de los sistemas iónicos. El segundo es analizar los eventos bioeléctricos e iónicos que se dan durante la génesis de los potenciales de acción y electrotónicos, así como la conducción de estos potenciales. Y el tercero es conocer y comparar las diversas familias y subfamilias de los canales iónicos, sus características estructurales, funcionamiento, su implicación en fenómenos bioeléctricos, selectividad, permeabilidad, estadios conformacionales y su regulación. Y bueno, vamos a empezar con los bloques de preguntas con el bloque del primer ciclo 2017. La primera pregunta es una de la clave de mayor, menor y dice: a un potencial de membrana de menos 50 milivoltios, la probabilidad de apertura de los canales de sodio voltaje dependientes cuando la concentración de calcio ionizado del líquido extracelular es igual a 1,25 milimoles es espacio cuando la concentración de calcio ionizado del EC es igual a 1,1 milimoles. Bueno, el primer dato que hay que ver es que el potencial de membrana es menos 50 milivoltios y esto en el gating de los canales de sodio voltaje dependientes quiere decir que va a estar en una conformación abierta, o sea que tanto la compuerta M como la compuerta H van a estar abiertas, entonces el canal está en su conformación abierta, lo que se puede prestar para confusiones, porque el hecho de que el canal esté en una conformación abierta y nos pregunten por probabilidades de apertura, uno puede decir que en ambas opciones va a estar igual o semejante, entonces uno erróneamente podría poner una C. Pero nos pregunta sobre la probabilidad de apertura con respecto a la concentración de calcio ionizado en el líquido extracelular. Y esto hace referencia a la regulación de estos canales por medio del calcio. Entonces, normalmente hay calcio unido a la subunidad alfa que estabiliza a los canales de sodio voltaje dependientes en su conformación cerrada. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la concentración de calcio extracelular, o sea, cuando hay hipercalcemia, la probabilidad de apertura va a ser menor. Por lo que en la pregunta, como nos están comparando una concentración de 1,5 con una de 1,1, entonces la respuesta es una B, va a ser menor la probabilidad de apertura. La siguiente también es una pregunta de la clave de mayor menor y dice: en una motoneurona con un potencial de membrana de 0 milivoltios, la probabilidad de apertura de la compuerta N de los canales de potasio voltaje dependientes es espacio, la probabilidad de apertura de la compuerta H de los canales de sodio voltaje dependientes. Para responder esta pregunta se utilizan la imagen de dos gráficos que Ulate da en la clase, que es esta, y en la que se ve que la probabilidad de apertura de la compuerta N en el caso de los canales de potasio voltaje dependientes, conforme el potencial de membrana se haga más positivo, la probabilidad de apertura va a aumentar, que es la línea verde. Y con respecto a los canales de sodio voltaje dependientes, cuanto más positivo se haga el potencial de membrana, la probabilidad de apertura de la compuerta H, que es lo que nos están pidiendo en la pregunta, va a disminuir. Entonces, en el caso de esta pregunta sería una A mayor que, porque a un potencial de membrana de 0 milivoltios, la probabilidad de apertura, como lo vemos en las imágenes, en los gráficos, la probabilidad de apertura de la compuerta N de los canales de potasio va a aumentar. En cambio, la probabilidad de apertura de la compuerta H de los canales de sodio va a ser 0. Las siguientes son un bloque de preguntas y son cálculos y dicen: conteste las siguientes 5 preguntas basado en los datos que se presentan a continuación.
Se trata de una célula esférica con un radio de 11 micrómetros que en reposo solo tiene canales abiertos para el cloruro. Por los canales para cloruro salen 3000 cloruros por milisegundo, y la conductancia de un canal es igual a 22,3 picosiemens. La densidad de los canales es igual a 500 canales por micrómetro cuadrado. La conductancia de membrana es igual a 2 milifaradios por centímetro cuadrado. Asuma concentraciones iónicas normales, que los canales tienen comportamiento iónico y la temperatura de 22 grados centígrados. Y la primera pregunta de ese bloque dice: ¿cuál es el potencial de equilibrio para el cloruro? Y bueno, para responder esta pregunta simplemente utilizamos la ecuación de Nernst, que es la que dice que el potencial de equilibrio del ion es igual a la a R, que es la constante de los gases, por la temperatura absoluta entre la valencia del ion por la constante de Faraday, todo eso por el logaritmo natural de la concentración del ion en el líquido extracelular entre la concentración de ese ion en el líquido intracelular. Y bueno, es importante decir acá que no podemos usar la versión resumida de la ecuación de Nernst porque la temperatura es de 22 grados centígrados, no de 37, así que no es la temperatura del cuerpo. Entonces no podemos usar esa, tenemos que usar la versión extendida. Y bueno, se pone en la calculadora 8,315 por 295, que es la temperatura absoluta, que son 273 más los grados Celsius, entonces 295 entre menos 1, que es la valencia del cloruro, por 96.480, que es la constante de Faraday, por el logaritmo natural. Y entonces recordemos que acá en el enunciado nos decía que asumiéramos concentraciones iónicas normales. Entonces la concentración del cloruro extracelular es 110 y la concentración del cloruro intracelular es 8, así que 110 entre 8, y eso nos va a dar menos 0,0666 y otros números. Y entonces recordemos que ese resultado con la versión extendida sale en voltios, entonces hay que pasarlo a milivoltios y simplemente es correr la coma, por lo que el resultado es menos 66,6 y es la respuesta A. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la corriente total en nanoamperios de cloruro en esta célula? Bueno, como acá lo que nos preguntan es la corriente total, vamos a utilizar la fórmula de la corriente macroscópica. Para esta corriente hay dos fórmulas. La primera es la corriente es igual al número de canales abiertos por la probabilidad de apertura por la corriente unitaria. La segunda es la corriente macroscópica es igual a el número de canales abiertos por la probabilidad de apertura por la conductancia del ion por la FEM. Pero acá la FEM, recuerden que es el potencial de membrana menos el potencial de equilibrio del ion. Y como no tenemos el potencial de membrana, no podemos utilizar esta, así que vamos a utilizar la de la corriente unitaria. Y la fórmula de la corriente unitaria, entonces la corriente unitaria es igual a N, que es el número de iones, por Z, que es la valencia del ion, por C, que es la carga elemental del ion, entre el tiempo que el canal pasa abierto. Entonces, lo que hacemos acá es despejar. Entonces, el número de iones, recordemos que nos dice que por los canales para el cloruro salen 3000 cloruros por segundo. Entonces, tenemos 3 por 10 a la 3 cloruros por milisegundo, perdón. Eso quiere decir que salen 3 por 10 a la 6 cloruros por segundo. Haciendo la conversión,
Entonces ya tenemos el número de iones y el tiempo en el que pasa abierto el canal. Pues estamos diciendo que en un segundo salen 3 por 10 a la 6 cloruros. Después, bueno, ya los demás datos los tenemos. Entonces, el número de iones, 3 por 10 a la 6 por la valencia del ion, que es como es cloro, entonces menos 1, por la carga elemental, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs entre un segundo. Y todo eso nos va a dar menos 4,8 por 10 a la menos 13 coulombs sobre segundos, que es igual a amperios. Entonces ahora sustituimos este dato de la corriente unitaria en la fórmula de la corriente macroscópica. Entonces tenemos que la corriente macroscópica es igual a N, que era el número de canales abiertos, que aquí debemos recordar que es una célula esférica con un radio de 11 micrómetros. Así que usamos la fórmula del área de una esfera, digamos que es una esfera, que es 4pi por r al cuadrado, entonces esto es igual a 4pi por 11 al cuadrado, que nos da 484 pi. Entonces ya tenemos el área de la esfera y nos dicen que en esa célula hay 500 canales por micrómetro cuadrado, que es importante que esta área nos sale en micrómetros cuadrados. Entonces, si tenemos 500 canales por micrómetro cuadrado, significa que ahí tenemos que multiplicar 484 pi por 500 y eso nos va a dar n, que sería el número de canales abiertos, y eso nos da 242.000 pi canales en esa célula. Entonces n es igual a 242.000 pi por la probabilidad de apertura, que en este caso el cloruro pasa libremente, así que va a ser 1, por la corriente unitaria, que era menos 4,8 por 10 a la menos 13 amperios. Y eso me va a dar menos 3,649 por 10 a la menos 7, y recordemos que este resultado nos sale en amperios, pero la respuesta nos la están pidiendo en nanoamperios, así que tenemos que hacer la conversión. Entonces, para pasarlo a nanoamperios, nada más decimos que un amperio hay 10 a la 9 nanoamperios, o sea que multiplicamos eso por 10 a la 9 y nos da menos 3,6492 por 10 a la 2, que es igual a decir menos 364,92 nanoamperios, que redondeado es igual a menos 365 nanoamperios, que sería la respuesta B. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el potencial de membrana en milivoltios de esta célula? Y bueno, para responder esta nada más recordamos la fórmula de la corriente macroscópica que no pudimos utilizar antes, que era que la corriente macroscópica es igual a N, que era el número de canales abiertos, por la probabilidad de apertura, por la conductancia del canal, por la FEM, que recordamos que la FEM, la fuerza electromotriz, es igual a el potencial de membrana menos el potencial de equilibrio del ion. Así que
necesitamos determinar la FEM para luego determinar el potencial de membrana. Entonces, ya sabíamos el dato de la corriente macroscópica, que era que tenemos que usarlo en amperios, no el resultado que nos dio en la pregunta anterior, porque ese resultado era en nanoamperios, sino que tenemos que buscar el dato que nos dio en amperios, que era menos 3,64 por 10 a la menos 7. Entonces, el de la corriente macroscópica es igual al número de canales abiertos, que era 242.000 pi, por la probabilidad de apertura, que era 1, por la conductancia del canal, que ya nos la dan en el enunciado, que es 22,3 picosiemens. Entonces, tener cuidado con las unidades, nada más. Que eso quiere decir que son 22,3 por 10 a la menos 12 Siemens, porque la fórmula tiene que ir en Siemens, por X. Recordemos el primer video, como les enseñé en la calculadora a despejar esto, y eso así nos va a dar una FEM de menos 0,02146 voltios. Esto es importante también, porque el resultado del potencial de membrana nos lo están pidiendo en milivoltios. Así que vamos a pasarlo de una vez, que eso es igual a decir 21,5 milivoltios, menos 21,5 milivoltios. Entonces ya tenemos la FEM. Entonces despejamos, que es menos 21,5 es igual a X, que es lo que estamos buscando, que es el potencial de membrana, menos el potencial de equilibrio del ion, que ya lo averiguamos en la primera pregunta de este bloque, que era menos 66,6, ya ese resultado estaba en milivoltios, y esto nos va a dar un potencial de membrana de menos 88,1 milivoltios, que es la respuesta A. La siguiente pregunta de este bloque dice: ¿cuál es la resistencia total de la membrana en kiloohmios de esta célula? Para esta respuesta lo que tenemos que hacer es recordar la ley de Ohm, que dice que la resistencia en ohmios es igual a el cambio de voltaje en voltios entre la corriente macroscópica en amperios, y que la conductancia es el inverso de la resistencia, o sea que la conductancia es igual a la corriente macroscópica en amperios sobre el cambio de voltaje en voltios. Entonces, en el enunciado que nos daban al principio, nos decían que la conductancia de un solo canal era de 22,3 picosiemens. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esa conductancia de ese canal tenemos que multiplicarla por el número de canales totales en la célula, que es una esfera, que ya lo habíamos sacado. Entonces, a esa conductancia de un canal de 22,3 por 10 a la menos 12 Siemens, ya hice la conversión, por 242.000 pi canales. Eso nos va a dar 1,7 por 10 a la menos 5. Entonces ahí estamos, esta es la conductancia total. Entonces simplemente lo que hacemos es elevar a la menos 1 para sacar la inversa, y así nos va a dar la resistencia. Entonces la resistencia sería igual a 5,9 por 10 a la 4 ohmios, pero el resultado nos los están pidiendo en kiloohmios, por lo que tenemos que hacerlo más pequeño. Entonces eso quiere decir que va a ser igual a 59 kiloohmios, que es la respuesta B. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la constante de tiempo en milisegundos de la membrana de esta célula? Para esta pregunta utilizamos la fórmula de tau, que es la constante de tiempo, que es tau es igual a la capacitancia de la membrana por la resistencia de la membrana.
Acá es importante que esta resistencia no es la resistencia que sacamos antes, sino que la que sacamos antes es la resistencia total de la membrana, Rm, R minúscula. Entonces tenemos que sacar Rm mayúscula, que es la resistencia específica de la membrana por unidad de área. Así que tenemos que tomar la resistencia total y multiplicarla por el área de la célula. ¿Qué sería entonces? 59 por 10 a la 3 ohmios por el área que habíamos sacado, que era 484 pi micrómetros cuadrados. Pero es importante que las unidades de la resistencia específica son ohmios por centímetros cuadrados. Así que acá hay que hacer la conversión, que sería 484 pi por 10 a la menos 8 centímetros cuadrados. Entonces la resistencia específica sería igual a 0,89 ohmios por centímetros cuadrados. Ahora sustituimos los valores en la fórmula de tau, que sería tau es igual a la capacitancia que nos está dando 2. Acá tenemos que pasarlo a faradios porque recuerden que es la unidad de medida. Entonces 2 por 10 a la menos 3 faradios sobre centímetros cuadrados por 0,89 ohmios por centímetros cuadrados. Acá se van centímetros con centímetros y nos va a dar una tau que se mide en segundos, una tau de 1.78 por 10 a la menos 3 segundos. Pero la respuesta nos la están poniendo en milisegundos, así que sería igual a 1,8 segundos. ¿Qué es la respuesta C? La siguiente pregunta dice: asuma que en un momento cero, en un punto de la membrana de esta célula se inicia la producción de un potencial graduado hiperpolarizante, cuya máxima magnitud será de 19 milivoltios. ¿Cuál será el potencial de membrana en milivoltios de esta célula en ese punto, 3 milisegundos después de iniciado dicho potencial? Y bueno, en esta pregunta hay un error en las respuestas porque el machote nos dice que la respuesta debería ser A menos 103,5 y eso es imposible porque la magnitud máxima es de 19 milivoltios. Y este error está confirmado por el mismísimo Ulate, así que tranquilos. Así que si lo vemos por ese lado de que la magnitud máxima es de 19 milivoltios, no podría ser ni la A, ni la B, ni la E. Por otro lado nos dice que la tau es de 1,8 milisegundos. Esto quiere decir que a 1,8 milisegundos la magnitud del potencial va a ser igual a el 63% de su magnitud máxima, que el 63% de 19 es 12. O sea que a 1,8 milisegundos la magnitud va a ser de 12. Y nos están pidiendo que calculemos esa magnitud 3 milisegundos después de iniciado ese potencial. Así que sería imposible que sea un número inferior a 12, por lo que tampoco serían la opción C ni la opción D. Así que confirmamos aún más el error. Pero si aún así quisieran hacer la pregunta y saber la respuesta correcta, entonces recordemos que utilizamos la fórmula de la magnitud que queremos encontrar es igual a la magnitud máxima por 1 menos e elevado a la menos x entre tau. Y utilizamos esta porque nos dicen que averigüemos el potencial de membrana mientras se está formando dicho potencial, o sea 3 milisegundos después de iniciado dicho potencial. Así que sustituimos y esto sería igual a decir que la magnitud máxima, que nos dicen que es de 19 milivoltios, por 1 menos e sobre menos x, que nos dicen que lo averigüemos a 3 milisegundos. Entonces 3 entre tau, que nos daba 1,8, que era el tau de la pregunta anterior, y eso es igual a decir que el potencial de membrana 3 milisegundos después de iniciar dicho potencial con una magnitud máxima de 19 va a ser igual a 15,4 milivoltios. La siguiente pregunta dice: las constantes de longitud para la mayoría de las células están en el siguiente rango. Y bueno, para esta pregunta nada más hay que saber que los rangos de lambda
están entre 0.1 y 2 milímetros, lo que corresponde a, o lo que es igual a 100 y 2000 micrómetros. La respuesta D. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la probabilidad de apertura de un canal ubicado en una membrana que posee un potencial de membrana de menos 63 milivoltios, que presenta 10 cargas negativas en su sensor de voltaje y un potencial medio de activación de menos 60 milivoltios, a suma temperatura de 37 grados centígrados? Y bueno, para esta pregunta utilizamos la fórmula de la probabilidad de apertura. Entonces la probabilidad de apertura es igual a 1 sobre 1 más E elevado a la menos ZG, que es la carga total de la compuerta de apertura, por E, que es la carga elemental, y todo esto multiplicado por el potencial de membrana menos el potencial medio de activación, sobre la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta, ¿verdad? Entonces acá simplemente es sustituir los valores. Entonces tenemos que la probabilidad de apertura es igual a 1 sobre 1 más E a la menos Z, que la carga que nos dan ahí es de, dice que presenta 10 cargas negativas en su sensor de voltaje. Eso quiere decir que es menos 10 por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs por el potencial de membrana, que es importante que aquí los datos nos los están dando en milivoltios y hay que ponerlos en voltios. Entonces por menos 0,063 voltios menos 0,06 voltios sobre la constante de Boltzmann, que es 1,38 por 10 a la menos 23 por 310 Kelvin, la temperatura absoluta. Y acá, como consejo que les doy, es que hagan esta parte por separado en la calculadora. Todo esto lo hagan en la calculadora primero y después el resultado que les da lo elevan a E. Entonces esto les va a dar, todo esto les va a dar, entonces va a ser 1 sobre 1 más E a la menos 1,122. Y todo esto nos va a dar la respuesta D, que es 0,75. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el potencial de equilibrio del hidrógeno en milivoltios cuando el valor de pH del líquido intersticial es 7.5 y el del líquido intracelular es 7.0, a suma temperatura de 37 grados centígrados? Y bueno, como acá nos dicen que a suma temperatura de 37 grados centígrados es la temperatura normal del cuerpo, así que podemos usar la ecuación de Nernst resumida, que era el E-ion es igual a 61,5 sobre la valencia del ion por el logaritmo base 10 de la concentración del ion en el líquido extracelular sobre la concentración del ion en el líquido intracelular. Pero acá nos están dando los valores de pH y no las concentraciones de hidrogeniones, así que lo que tenemos que hacer es usar la fórmula para averiguar el pH a determinadas concentraciones y despejarla, que es la de pH es igual
menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Entonces lo que hacemos es despejar, como les enseñé en la calculadora, y cambiar este número por 7,5 y 7,0. Entonces la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular nos va a dar 3,16 por 10 a la menos 8. Y la del líquido intracelular es igual a 1 por 10 a la menos 7. Entonces estas concentraciones las ponemos en la ecuación de Nernst. Entonces decimos que el potencial de membrana de los hidrogeniones es igual a 61,5 entre la valencia de ion, que en este caso son hidrogeniones, entonces 1 por el logaritmo de 3,16 por 10 a la menos 8 sobre 1 por 10 a la menos 7. Y eso nos va a dar un potencial de hidrogeniones de menos 30,76 milivoltios, que sería la respuesta E. En la respuesta dice menos 30,75, pero la diferencia es del menos del 1% y recordemos que esa es la regla de Late, entonces esa es la respuesta. Y la última pregunta del bloque del primer ciclo 2017 dice: ¿cuánta carga en coulombs tiene almacenada un capacitor de 1 centímetro cuadrado que posee una capacitancia de 3 milifaradios sobre centímetro cuadrado y una diferencia de potencial de 2 milivoltios? Entonces, para responder a esta pregunta utilizamos la fórmula de la capacitancia, que dice que la capacitancia en faradios es igual a la carga en coulombs sobre la diferencia potencial entre las placas en voltios. Entonces, nada más lo que hacemos es despejar. En estas fórmulas de 3, digamos, a mí me gusta usar como un tip que uso desde el colegio, que es hacer un triangulito. Entonces, acá pongo la capacitancia, la carga y el voltaje. Entonces, si yo estoy buscando la capacitancia, es carga entre voltaje. Si estoy buscando el voltaje, es carga entre capacitancia. Y si estoy buscando la carga, es capacitancia por voltaje. Entonces eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando la carga, entonces vamos a despejar y que sea capacitancia entre voltaje. Entonces tenemos que la carga en coulombios es igual a la capacitancia en faradios por la diferencia de voltaje en voltios. Y ya estos datos no los dan, solo que la capacitancia nos las dan en milifaradios entre centímetros cuadrados, pero nos dicen que el capacitor es de 1 centímetro cuadrado. Entonces la capacitancia nada más es saber que entonces por cada centímetro cuadrado vamos a tener 3 milifaradios, pero no podemos usar milifaradios, tenemos que pasarlo a faradios. Entonces la carga es igual a 3 por 10 a la menos 3 faradios por la diferencia potencial, que ahí nos la dan, que dice que es de 2 milivoltios, pero tampoco podemos ponerlo en milivoltios, hay que ponerlo en voltios. Entonces es igual a 2 por 10 a la menos 3 voltios, y eso me va a dar una carga de 6 por 10 a la menos 6 coulombs, que es la respuesta B. Ahora vamos a empezar con el bloque de 12 preguntas del segundo ciclo 2017. Y la primera pregunta es una de la clave de por qué y dice: 1. Una fibra nerviosa del tipo A alfa conduce a una mayor velocidad que una fibra nerviosa del tipo A delta, porque 2. La resistencia longitudinal interna, RI minúscula, de las fibras nerviosas del tipo A alfa es inferior a la
resistencia longitudinal interna, RI, de las fibras nerviosas de tipo A delta. Entonces, para responder esta pregunta se utiliza el cuadro de la clasificación Erlanger-Gasser de las fibras musculares. Entonces, para el primer enunciado que dice que una fibra nerviosa del tipo A conduce a mayor velocidad que una fibra nerviosa del tipo A delta, esto es correcto porque la velocidad de conducción de una A alfa es de 80 a 120 milisegundos y una de A delta es de 5 a 30 milisegundos. Y el segundo enunciado también se ve acá, porque dice que la resistencia interna de las fibras nerviosas del tipo A alfa es inferior a la de las A delta. Y eso es cierto porque cuanto más diámetro tenga, es menor la resistencia interna. Y entonces en el cuadro también podemos ver que las A alfa tienen un diámetro de 13 a 20 micrómetros y las A delta de 1 a 5 micrómetros. Entonces, para saber nada más, el diámetro es inversamente proporcional a la resistencia interna. Y entonces al tener una resistencia interna mucho menor, estas van a conducir a mayor velocidad. Por lo que la 2 explica la 1. Entonces es una A. Es 1 y 2 son verdaderos y el 2 explica el 1. La siguiente pregunta también es una de la clave de por qué y dice 1. Durante el periodo refractario relativo de un potencial de acción de una motoneurona es imposible producir otro potencial de acción. Porque 2. Cuando el potencial de membrana de una motoneurona tiene un valor entre menos 50 y menos 70 milivoltios, la probabilidad de apertura de la compuerta H de los canales de sodio voltaje dependientes tiene un valor de 0. Y bueno, en este primer enunciado es falso porque el periodo refractario relativo, que es el tercio final de la repolarización, en este periodo sí es posible que se produzca otro potencial de acción. En los absolutos, en el periodo refractario absoluto es cuando es imposible que se produzca otro potencial de acción. Así que este primer enunciado es falso. Y en el segundo, cuando dice que el potencial de membrana está entre menos 50 y menos 70, hace referencia al gating de los canales de sodio voltaje dependientes. Y entre estos potenciales de membrana los canales se encuentran en conformación cerrada, donde la compuerta M está cerrada y la compuerta H está abierta, lo que quiere decir que la probabilidad de apertura de la compuerta H es 1 y no 0. Por lo tanto, este segundo enunciado también es falso, siendo la respuesta una E, un falso falso. La siguiente pregunta es una de la clave de mayor menor y dice: suponga que en una célula se abren canales para cloruro que rectifican de salida. Cuando el potencial de membrana de esta célula pasa de menos 50 a menos 30 milivoltios, la corriente, valor absoluto en amperios, por estos canales es cuando el potencial de membrana de esta célula pasa de menos 70 a menos 90 milivoltios. Asuma que esto ocurre en el cuerpo humano del hombre prototipo. Para esta pregunta lo que nos ponen a comparar es la corriente a determinados potenciales de membrana. Así que vamos a utilizar la fórmula de la corriente macroscópica, que era la corriente macroscópica es igual al número de canales abiertos por la probabilidad de apertura por la conductancia por la FEM, que la FEM es igual a decir por el potencial de membrana menos el potencial de equilibrio del ion, en este caso del cloruro. Y como estamos hablando de la misma célula en la misma situación y lo único que varía es el EM, entonces siempre vamos a tener el mismo número de canales abiertos con la misma probabilidad de apertura, con la misma conductancia. Entonces ahora lo que sigue es sacar el potencial de equilibrio del cloruro, que es importante saberlo o es importante saberse las concentraciones de cloruro en el cuerpo, porque en el enunciado nos dicen que asumamos que esto ocurre en el cuerpo humano del hombre prototipo. Así que el potencial de equilibrio del cloruro es igual
a 61,5 entre menos 1, que es la valencia del cloruro, por el logaritmo de la concentración en el líquido extracelular, que es 110, entre la concentración del líquido intracelular, que es 8. Y esto me va a dar menos 70 milivoltios. Entonces, sabiendo esto, ahora podemos hacer la comparación entre los dos potenciales de membrana. Entonces podemos tomar la primera situación que pasa de un potencial de membrana de menos 70, que es el potencial de equilibrio del ion, a menos 90. Entonces vamos a tomar el menos 90. Esto quiere decir que esta FEM, entonces, va a ser de menos 90 menos 70. Y esta FEM nos va a dar menos 20. Y ahora tomando los valores entre menos 50 y menos 30, vamos a tomar el menos 30. Entonces vamos a tener una FEM que es igual a menos 30 menos 70. Y esto nos va a dar 40. Pero es importante ver que en el enunciado nos dicen que tomemos el valor absoluto en amperios de la corriente. Lo que quiere decir que esto no importa si es menos 20 o si esto es 40. Entonces podemos tomarlo como un 20. Lo que quiere decir que si yo tomo cualquier valor entre menos 90 y menos 70, siempre me va a dar números entre el 1 y el 20. En cambio, si tomo números entre el menos 50 y el menos 30, siempre me van a dar números entre el 20 y el 40. Lo que quiere decir que en este cambio de potenciales de membrana siempre vamos a tener una FEM mayor. Entonces, al tener una FEM mayor, siempre vamos a tener una corriente mayor. Entonces, sería una A, una mayor que. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la corriente unitaria en picoamperios de un canal de cloruro por el que ingresan a la célula 7,8 por 10 a la 3 átomos de cloruro cada milisegundo? Asuma concentraciones iónicas normales en el EC y en el IC y temperatura corporal normal. Entonces, para esta pregunta simplemente utilizamos la fórmula de la corriente unitaria, que era que la corriente unitaria es igual al número de iones por la valencia del ion por la carga elemental entre el tiempo que pasa abierto el canal. Entonces acá sustituimos. Entonces la corriente unitaria es igual al número de iones, que dice que es 7,8 por 10 a la 3 por la valencia del ion, que como es cloruro, entonces es menos 1 por la carga elemental, que era 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, y nos dice que pasan 7,8 por 10 a la 3 átomos de cloruro cada milisegundo. Eso quiere decir que es 1 por 10 a la menos 3 segundos, y todo esto nos va a dar menos 1,25 por 10 a la menos 12 amperios. Pero el resultado no lo piden en picoamperios, que esto es igual a decir 1,25 picoamperios. Pero el enunciado nos dice que el cloruro está ingresando, y como es un anión que está entrando a la célula, la corriente es positiva. Así que la respuesta es 1,25 picoamperios, que es la respuesta C. La siguiente pregunta dice: si la conductancia del canal de la pregunta anterior es igual a 27 picosiemens, ¿cuál es el voltaje de membrana o el potencial de membrana en voltios de esa célula? Y para esta pregunta simplemente utilizamos la otra fórmula de la corriente unitaria, que era que la corriente unitaria es igual a la conductancia por la FEM, que es igual a la conductancia por el potencial de membrana menos el potencial de equilibrio del ion, del cloruro en este caso.
Entonces nada más sustituimos los valores, que la corriente unitaria era igual a 1,25 por 10 a la menos 12 amperios es igual a 27 por 10 a la menos 12 Siemens por X menos el potencial de equilibrio del ion, que ya lo habíamos hecho anteriormente. Ahí lo había manejado en milivoltios para no complicarme, pero recuerden que se maneja en voltios. Entonces es menos 0,07 voltios. Entonces dejamos que la calculadora lo despeje por nosotros, como les enseñé en el primer video. Y entonces X es igual a menos 0,023,7 redondeado menos 0,024, que es la respuesta D. La siguiente pregunta dice: suponga que cierto tipo de canales para un catión univalente X positivo son voltaje dependiente. Están conformados por 3 subunidades, cada subunidad posee 5 cargas positivas en su sensor de voltaje y presentan un potencial medio de activación de menos 38 milivoltios, o sea, 1 medios. ¿Cuál es la probabilidad de apertura de estos canales cuando el potencial de membrana es igual a menos 35 milivoltios? Asuma temperatura corporal normal. Y para esta pregunta utilizamos la fórmula de la probabilidad de apertura que ya habíamos utilizado, que era la probabilidad de apertura es igual a 1 sobre 1 más E a la menos Z, que es la carga total de el canal, por la carga elemental, por el potencial de membrana, menos el E medios sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Y entonces acá nada más sustituimos los valores. Y recuerden el consejo que les había dado en la pregunta anterior, que hicimos esta misma fórmula, que era que hicieran esta parte primero. Entonces el enunciado nos dice que el canal está conformado por 3 subunidades y cada subunidad posee 5 cargas positivas. Eso quiere decir que la carga total es de 15. Entonces tenemos menos 15 por la carga elemental, que es 1,6 por 10 a la menos 19, por el potencial de membrana, que ahí nos lo dan en milivoltios y hay que pasarlo a voltios. Y nos dicen que es de menos 0,035 voltios menos el E medios, que es de menos 38 milivoltios, que eso es igual a decir menos 0,038 voltios sobre la constante de Boltzmann, que es 1,38 por 10 a la menos 23 por la temperatura corporal normal en kelvins, que es 310. Y todo eso nos va a dar menos 1,683. Entonces lo que hacemos es que acá lo sustituimos. Entonces queda el E elevado a menos 1,683. Y esto nos va a dar 0,84, que es la opción A. La siguiente pregunta dice: si una célula redonda con un diámetro de 28 micras posee una densidad del tipo de canales de la pregunta anterior igual a 850 canales por micra cuadrada, ¿cuál será la corriente macroscópica en amperios que se presenta a través de estos canales cuando el potencial de membrana es igual a menos 38 milivoltios? Asuma que X positivo está 20 veces más concentrado en el EC que en el I y una conductancia unitaria del canal de 8 picosiemens. Y para responder esta pregunta utilizamos la fórmula de la corriente macroscópica, que es exactamente lo que nos están pidiendo.
Y es una fórmula que ya utilizamos. Que recuerden que era que la corriente macroscópica es igual al número de canales abiertos por la probabilidad de apertura, por la conductancia, por la FEM. Que la FEM es igual a decir el potencial de membrana menos el potencial de equilibrio del ion. En este caso del X positivo. Y nada más sustituimos. Entonces, para buscar n, que es el número de canales abiertos, el enunciado nos dice que es una célula redonda, o sea, esférica, con un diámetro de 28 micras, o sea, con un radio de 14 micras. El área de una esfera es una fórmula que ya también habíamos visto, que era el área de la esfera es igual a 4pi por r al cuadrado, que esto es igual a decir 4pi por 14 al cuadrado, y eso nos va a dar 784 pi micras cuadradas. Y el enunciado también nos dice que hay una densidad de 850 canales por micra cuadrada. Esto quiere decir que este 784 se multiplica por 850 y nos va a dar n. Entonces n sería 2,1 por 10 a la 6 por la probabilidad de apertura, que es la de la pregunta anterior, que es 0,84, la que buscamos la pregunta anterior, por la conductancia, que nos dice que es de 8 picosiemens, que recuerden que hay que pasarlo a siemens, entonces es igual a 8 por 10 a la menos 12 siemens, por el potencial de membrana, que nos dicen que es de menos 38 milivoltios, pero recuerden que hay que ponerlo en voltios, entonces es igual a menos 0,038 voltios menos el potencial de equilibrio del ion, que con esto lo sacamos con la ecuación de Nernst, que como decía la pregunta anterior, que asumiéramos temperatura corporal normal, entonces podemos usar la ecuación de Nernst resumida. Y esto es un catión univalente, entonces es 61,5 sobre 1, no lo voy a poner porque es igual a 61,5 por el logaritmo de la concentración del LEC entre la concentración del LIC, que el enunciado nos dice que el ion está 20 veces más concentrado en el LEC que en el LIC. Entonces, como esto es una relación, es 20 entre 1, que es igual también a decir 20, y esto nos va a dar el potencial de equilibrio del ion, que es igual a 80 milivoltios, que esto es igual a decir 0,08 voltios. Entonces acá ponemos el potencial de equilibrio del ion, que es 0,08 voltios, y todo esto nos va a dar menos 1,66 por 10 a la menos 6 amperios, que es igual a decir menos 1,66 microamperios. Que a pesar de que todo el procedimiento esté bien, en la respuesta no viene menos 1,66 microamperios, pero viene menos 1 microamperio. Entonces la respuesta sería la D. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la relación probabilidad de sodio entre la probabilidad de potasio de un canal catiónico que presenta un potencial de reversión de 56 milivoltios? A suma temperatura de 25 grados centígrados. Para esta pregunta utilizamos una fórmula que dice que la probabilidad de X entre la probabilidad de Y es igual a E, que no lo he dicho, pero es importante decirlo, que esta E, cuando va elevada a la algo, esta es el número de Euler y no la E de la carga elemental, que es 1,6 porque es la menos 19. No, este es el número de Euler. Entonces, la probabilidad de X entre la probabilidad de Y es igual a E a la, entonces elevamos a la Z por la constante de Faraday por el potencial de reversión entre la constante de los gases por la temperatura absoluta. Y este mismo consejo de antes, hagan esta parte en rojo primero.
Entonces sustituimos. Entonces Z, que es la carga del canal, la carga que transporta el canal, que es un canal catiónico, y tanto el sodio como el potasio son univalentes. Así que esto va a ser 1 por la constante de Faraday, que es 96.480, por el porcentaje de reversión, que dice que es 56 milivoltios, pero tiene que estar en voltios, así que es 0,056, entre la constante de los gases, que es 8,315, por la temperatura absoluta, que nos dice que son 25 grados centígrados, que eso es igual a decir 298 Kelvin, y esto nos va a dar 2.18. Entonces E elevado a la 2.18, y eso nos va a dar 8,9, que es la respuesta D. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la capacitancia en microfaradios entre centímetros cuadrados de una membrana que posee un grosor de 7,4 nanómetros y una constante dieléctrica de 8? Y bueno, para esta pregunta utilizamos la fórmula de la conductancia de membrana, que es igual a el área por la constante dieléctrica del material por la constante de permisividad del vacío entre el grosor de la membrana, que en algunas ocasiones para representarlo usan A, otras veces usan alfa, otras veces usan D. Yo voy a usar A. Entonces tenemos que la capacitancia de membrana, que recordemos que la capacitancia se mide en faradios y no en faradios o en microfaradios sobre centímetros cuadrados. Lo que quiere decir entonces que vamos a buscar la capacitancia por cada centímetro cuadrado. ¿Por qué digo esto? Porque no nos dan el área, o si nos la dan, pero está implícita. Entonces, el A es igual a 1 centímetro cuadrado, que es importante manejar todo en las mismas unidades. Así que 1 centímetro cuadrado es igual a decir a 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, por la constante dieléctrica que nos dan, que es 8, por la constante de permisividad del vacío, que es 8,84, por 10 a la menos 12 faradios entre metros sobre 7,4 por 10 a la menos 9 metros. Y esto nos va a dar 9,6 por 10 a la menos 7 faradios. Pero recordemos que el resultado nos lo están pidiendo en microfaradios. Así que esto quiere decir que es igual a 9,6 por 10 a la menos 1 microfaradios. Que esto es igual a decir 0,96 microfaradios, que es la respuesta E. La siguiente pregunta dice: suponga que en determinado momento en una célula que posee las características de la membrana descrita en la pregunta anterior, en un punto dado, se produce un potencial graduado despolarizante que alcanza una magnitud máxima de 32 milivoltios. ¿Cuál será la resistencia a membrana en ohmios por centímetro cuadrado si 5 milisegundos después de alcanzada dicha magnitud en ese punto el potencial graduado es de 5 milivoltios? Para esta pregunta necesitamos la fórmula de Tau, que dice que Tau es igual a la capacitancia de la membrana por la resistencia de la membrana. Porque nos están pidiendo la resistencia de la membrana, entonces hay que despejar, pero tampoco tenemos Tau. Pero nos dan los valores de la fórmula que utiliza Tau, que es V es igual a V0 por E elevado a la menos X sobre Tau. Entonces hay que despejar esta otra fórmula. ¿Cómo despejar esto? Es un dolor de huevos, así que vamos a dejar que la calculadora lo haga por nosotros, como se los había enseñado. Entonces vamos a poner 5 milivoltios, que es el potencial al cual va a estar el potencial graduado después de la despolarización. Es igual a 32, que es la magnitud máxima de la despolarización, que nos dijeron que era 32 milivoltios, por E sobre por E elevado a la menos
5 milisegundos sobre X. Pero como les había dicho que el consejo que les doy es que hagan todo esto primero, ¿verdad? En la calculadora. Entonces lo que vamos a hacer es que todo esto sea X. Entonces lo despejamos en la calculadora. Entonces X nos va a dar que es igual a menos 1,86. Entonces recordemos que X era igual a menos 5 sobre tau. Entonces despejamos X, que es igual a menos 1,86. Ponemos esto en la calculadora, que ya lo despeje por nosotros, y nos va a dar que tau es igual a 2,7 milisegundos. Entonces lo que hacemos ahora es sustituir los valores de la primera fórmula, pero recordemos que este tau es en segundos, así que tenemos que hacer la conversión. 2,7 por 10 a la menos 3 segundos es igual a la capacitancia que nos la habían dado en microfaradios por cada centímetro cuadrado, así que también hay que pasarla a faradios, que sería igual a 0,96 por 10 a la menos 6 faradios por centímetros cuadrados por X. Entonces hacemos que la calculadora lo despeje y nos da que X, o sea la resistencia, la membrana, es igual a 2812,5, que es la respuesta E, que dice 2800. Que al ser la diferencia menos del 1%, entonces sí es la respuesta correcta. La siguiente pregunta dice: si bajo las condiciones normales del hombre prototipo, en una determinada célula que posee un potencial de membrana de menos 22 milivoltios, se abren canales para bicarbonato, el bicarbonato, espacio, la célula, produciéndose una corriente de espacio, que, espacio, la célula. Entonces, para responder a esta pregunta, lo que utilizamos es la fórmula de la fuerza electromotriz, de la FEM. Entonces, la FEM es igual a el potencial de membrana menos el potencial de equilibrio del ion, en este caso del bicarbonato. Entonces sacamos el potencial de equilibrio del bicarbonato, que es igual a 61,5 sobre menos 1 por el logaritmo de la concentración en líquido celular, que es 24. Recuerden aprenderse las concentraciones más importantes de los iones, sobre 8, que es la concentración en líquido intracelular, y esto nos va a dar menos 29 milivoltios. Entonces ahora usamos la fórmula de la FEM, que dice que es igual, que la FEM es igual al potencial de membrana, que nos habían dicho que era de menos 22 menos 29, y eso nos va a dar que su FEM es igual a 7. Lo que quiere decir que al dar la FEM positiva, como lo dice el cuadro que les voy a poner, que se lo tienen que aprender, entonces el bicarbonato ingresa en la célula produciéndose una corriente de salida que hiperpolariza la célula, que sería la respuesta D. Y la última pregunta del bloque del segundo ciclo 2017 dice, es una de la clave de excepto: con respecto a los canales Oray, todos los siguientes enunciados son correctos, excepto A, son tetrámeros; B, cada una de sus subunidades posee 4 segmentos transmembranales; C, su probabilidad de apertura se incrementa ante una depresión de calcio almacenado en el retículo endoplasmático; D, una proteína llamada STIM puede interactuar con ellos; E, se ubican predominantemente en la membrana del retículo endoplasmático. Y bueno, esta es una de las preguntas en las que hay que saberse la materia, y la respuesta correcta o la incorrecta, porque es de excepto, es la E, que dice que se ubican predominantemente en la membrana del retículo endoplasmático. Eso es falso, porque los Oray se encuentran en la membrana celular, y las que se ubican en la membrana del retículo endoplasmático son las proteínas STIM. Ahora empezamos con el bloque de preguntas del primer ciclo 2018. La primera es una de la clave de Porque y dice: 1. Ante una despolarización de 5 milivoltios a partir del potencial de membrana de reposo de menos 65 milivoltios,
La probabilidad de apertura de un canal de calcio voltaje dependiente tipo L es menor que la de un canal de tipo T, porque los canales de calcio voltaje dependientes tipo L poseen sus sensores de voltaje en las subunidades alfa 2 y en cambio los tipo T lo poseen en las subunidades alfa 1. Y bueno, para esta pregunta hay que saber que los canales tipo L pertenecen a los canales High Voltage Activation, los HVA, que significa que se activan a un voltaje mayor. A estos también pertenecen los N, los PQ y los R. Y que los canales tipo T pertenecen a los LVA, a los Low Voltage Activation, o sea que necesitan un voltaje menor para ser activados. Así que cuando dice, los High Voltage Activation, los HVA, normalmente se activan a un voltaje de menos 50, menos 40 milivoltios, y los LVA se activan a un potencial de menos 65, menos 60 milivoltios. Así que cuando el enunciado dice que si la probabilidad de un canal de tipo L es menor que la probabilidad de apertura de un canal tipo T a un potencial de menos 60 milivoltios, eso es cierto. Porque a un potencial de menos 60, los canales tipo L, los LVA, van a estar abiertos y los canales T, que son HVA, van a estar cerrados. Y el segundo enunciado es falso porque todos los canales de calcio voltaje dependientes tienen su sensor en la subunidad alfa y no, como dice el enunciado, que los de tipo L lo tienen en la subunidad alfa 2. Así que la respuesta sería una C, un verdadero falso. La siguiente pregunta también es una de la clave de por qué y dice: 1. Los canales de potasio voltaje dependientes no pueden sufrir inactivación porque 2. Cuando se comparan las unidades alfa de los canales de potasio voltaje dependientes con las de los de sodio voltaje dependientes, las de los primeros no poseen el enlace intracelular entre el final del dominio 3 y el principio del dominio 4, que sí poseen los segundos. Y bueno, el primer enunciado es falso porque sí, los canales de potasio voltaje dependientes sí pueden sufrir inactivación. De hecho, sufren dos tipos de inactivación, el tipo C o lenta y el tipo N o rápida. Y el segundo es verdadero porque las unidades alfa de los canales de sodio voltaje dependientes sí poseen un enlace intracelular entre el dominio 3 y 4, que se refiere a la compuerta H, que no poseen los canales de potasio voltaje dependientes. Así que esa es cierta y la respuesta es una D, un falso verdadero. La siguiente pregunta es una de la clave de por qué y dice: 1. Los canales KIR presentan rectificación de entrada. Porque 2. Las subunidades alfa de los canales KIR, a diferencia de la de los canales de potasio voltaje dependientes, presentan en su segmento S4 un sensor conformado por aminoácidos cargados negativamente. Y bueno, el primer enunciado es verdadero porque de hecho la IR de KIR significa Inward Rectifiers, o sea que sí rectifican de entrada. Y el segundo enunciado es falso porque ni los KIR ni los canales de potasio voltaje dependientes presentan ese tipo de sensores en el segmento S4. La siguiente pregunta es una de la clave de mayor menor y dice: la probabilidad de encontrar un canal de sodio voltaje dependiente conformado por una subunidad alfa tipo 1.1 y una beta del tipo 2 en el sistema nervioso central es, espacio, la probabilidad de encontrar ese mismo canal en el músculo esquelético. Para responder a esta pregunta se utiliza un cuadro que ULAT te da en la clase, que es donde se ve que los canales de sodio voltaje dependientes 1.1 se encuentran en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y en los cardiomiocitos, y que los que se encuentran en el músculo esquelético son 1.4, no 1.1. Así que la probabilidad de encontrar 1.1 en el sistema nervioso central es mayor que encontrarlos en el músculo esquelético. La siguiente pregunta es un cálculo y dice: ¿cuál es la capacitancia membrana de un axón no mielinizado que posee una membrana celular con un grosor de 5.6 nanómetros con una constante eléctrica
de 4.2 y un potencial de membrana en reposo de menos 64 milivoltios. Para esta pregunta utilizamos la fórmula de la conductancia en membrana, que ya la hemos utilizado, que era la conductancia en membrana es igual a el área por la constante eléctrica por la constante de permisividad del vacío sobre el grosor de la membrana. Entonces sustituimos los valores. En la respuesta nos dicen que busquemos la capacitancia por cada centímetro cuadrado. Y recuerden que es importante manejar todo en las mismas unidades, así que vamos a pasarlo a metros, porque la constante de la permisividad del vacío es faradios sobre metros, así que vamos a pasarlo a metros. Entonces, un centímetro cuadrado es igual a 1 por 10 a la menos 4 metros por la constante eléctrica, que nos dicen que es 4,2, por la constante de permisividad del vacío, que es 8,84 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros, sobre el grosor de la membrana, que nos dicen que es de 5,6 nanómetros, o sea 5,6 por 10 a la menos 9 metros, y eso nos va a dar 6,6 por 10 a la menos 7 faradios por cada centímetro cuadrado. ¿Qué sería la respuesta C? La siguiente pregunta dice: asuma que en determinado punto del axón anterior se inicia la producción de un potencial graduado hiperpolarizante que llegará a tener una máxima amplitud de 9 milivoltios. ¿Qué amplitud en milivoltios tendrá dicho potencial cuando solo han transcurrido 3 milisegundos desde que se inició su producción? Asuma además que la membrana de este axón posee una resistencia de membrana de 4,5 kiloohmios por centímetro cuadrado. Para esta pregunta es importante que sepan algo que no les había dicho, que es cuándo utilizar esta fórmula y cuándo utilizar esta otra. Esta fórmula se utiliza cuando el potencial graduado ya se terminó. Entonces, cuando queremos saber el potencial de membrana cuando ya se terminó, utilizamos esta. Y esta es mientras el potencial graduado se está formando. Entonces, cuando queremos saber el potencial de membrana, mientras se está formando el potencial, ya sea repolarizando o despolarizando o hiperpolarizando, utilizamos esta. Entonces, esta, cuando queremos saber el potencial graduado, cuando llegó a esta máxima magnitud. Y esta, cuando queremos saber la magnitud mientras se está llegando a la máxima magnitud. Entonces, como en esta pregunta el enunciado dice, desde que se inició su producción, vamos a utilizar esta, porque el potencial graduado se está formando todavía. Entonces nos dan los datos excepto tau, entonces tenemos que buscar tau y utilizamos la fórmula de tau que era que tau es igual a la resistencia de membrana por la capacitancia de la membrana. La resistencia de membrana ya nos la están dando y la capacitancia es la de la pregunta anterior, entonces nada más sustituimos los valores. Entonces tenemos que la resistencia de membrana es igual a 4,5 por 10 a la 3 ohmios por centímetro cuadrado por la capacitancia de membrana, que era 6,6 por 10 a la menos 7 faradios sobre centímetros cuadrados, y eso nos va a dar una tau de 2,97 por 10 a la menos 3 segundos. Bueno, recuerden que acá, el dato que nos dan en kiloohmios, entonces hay que hacer la conversión. Y esto es igual a decir 3 milisegundos, porque en la otra fórmula lo necesitamos en milisegundos. Entonces sustituimos la magnitud de ese potencial mientras está llegando a la máxima magnitud de 9 milivoltios por 1 menos e a la menos x, que es 3, que nos lo dan entre 3 milisegundos, y esto es igual a 5,68 milivoltios. Que recuerden que es la amplitud lo que nos piden.
Entonces no importa tanto si al ser una hiperpolarización esta magnitud máxima es menos 9 o 9, porque nos están pidiendo la magnitud. Entonces sería la respuesta C, 5,7. La siguiente pregunta dice: suponga que observamos un canal ubicado en la membrana de una célula con un potencial de membrana de menos 40 milivoltios durante un periodo de 2 minutos, de los cuales 40 segundos pasa abierto. La temperatura a la que está la célula es igual a 24 grados centígrados. ¿Cuál será aproximadamente la carga total de este canal si presenta un potencial medio de activación de menos 44,4 milivoltios? Para esta pregunta vamos a utilizar la fórmula de la probabilidad de apertura, que decía que la probabilidad de apertura es igual a 1 sobre 1 más E elevado a menos ZG, que era la carga total, que es lo que vamos a buscar, por la carga elemental, por el potencial de membrana, menos el E medio, potencial medio de activación, sobre la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta. Entonces sustituimos la probabilidad de apertura, el enunciado nos dice que de 2 minutos 40 segundos pasa abierto, así que la probabilidad de apertura es 40 sobre 120, eso es igual a 1 sobre 1 más E a la... Y recuerden que a mí me gusta hacer todo esto primero en la calculadora, así que eso lo vamos a dejar como la primera X. Entonces despejamos esta X en la calculadora. Entonces dejamos que ella lo despeje por nosotros y esta primera X nos va a dar 0,6931. Entonces ahora sustituimos a todo lo que está elevado a la E. Entonces X, que era 0,6931, es igual a menos la carga total, que es lo que estamos buscando, ZG. Entonces menos X por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Voy a omitir las unidades, por el potencial de membrana, que es menos 0,04, recuerden que hay que ponerlo en voltios, menos 0,0444, me perdonan aquí por la pizarra, sobre la constante de Boltzmann, que es 1,38 por 10 a la menos 23, por la temperatura absoluta, que nos decía que era de 24 grados centígrados, entonces es igual a 297 Kelvin, y lo despejamos en la calculadora, y la carga total, o sea X, ZG, nos va a dar menos 4, que es la respuesta C. La siguiente pregunta dice: suponga que una corriente de entrada provoca en una membrana que posee un potencial de membrana de menos 90 milivoltios, una despolarización de 20 milivoltios. Asuma que la resistencia de esa membrana es igual a 200 megaohmios. ¿Qué intensidad en amperios debe poseer esta corriente para provocar dicha despolarización? Para esta pregunta utilizamos la fórmula de resistencia, cambio de voltaje e intensidad. Y utilizamos el triángulo que yo les había enseñado para despejar, que era que la resistencia, cambio de voltaje y la intensidad. Entonces, dependiendo de lo que buscáramos, si era para acá se dividía y si es para acá se multiplica. Entonces nos están pidiendo que busquemos la intensidad. Entonces, intensidad va a ser igual al cambio de voltaje entre la resistencia. Entonces, igual a el cambio de voltaje entre la resistencia. Entonces sustituimos los valores, recuerden que nos están pidiendo en amperios, y el cambio de voltaje va a ser igual, nos dicen que es un cambio, una despolarización de 20 milivoltios, recuerden que tiene que estar en voltios, entonces igual a decir 0,02 voltios sobre la resistencia, que nos dice que son 250 megaohmios, que eso es igual a decir 2,5 por 10 a la 8 ohmios, y eso nos va a dar una intensidad en amperios
de 8 por 10 a la menos 11. ¿Qué sería la respuesta C? Después viene un bloque de 4 preguntas que dice: conteste las siguientes 4 preguntas basado en el gráfico corriente-voltaje que se presenta a continuación, que lo voy a poner acá. Se trata de un canal no selectivo para aniones X negativo y Y negativo. Asuma que X negativo está 10 veces más concentrado en el EC que en el IC y que Y negativo está 5 veces más concentrado en el IC que en el EC. Además, asuma una temperatura de 37 grados centígrados. La primera pregunta de estas 4 dice: ¿cuál es la relación probabilidad de X entre probabilidad de Y de este canal? La siguiente pregunta dice: cuando este canal está abierto en una membrana que posee un potencial de membrana de 0 milivoltios, ¿cuál es la carga eléctrica neta en coulombs que se moviliza a través de este canal en un milisegundo? Para esto debemos recordar que la corriente se mide en amperios y que los amperios es igual a decir coulombs entre segundos, o sea, carga entre tiempo. Entonces vamos a utilizar el triángulo que les había dicho, donde se ve que la corriente es igual a la carga entre el tiempo. Pero como nos preguntan la carga, entonces carga es igual a corriente por tiempo. Entonces sustituimos los valores, donde dice que la corriente, bueno, acá hay que fijarnos en el enunciado porque nos dice que el canal está abierto en una membrana con un potencial de membrana de 0 milivoltios. Y si nos fijamos en el gráfico, a 0 milivoltios la corriente va a ser de 20 nanoamperios, que eso quiere decir que es igual a 2 por 10 a la menos 8 amperios por... Nos dice que se moviliza a través de un canal en un milisegundo, que eso es igual a decir 1 por 10 a la menos 3 segundos, y eso nos va a dar una carga de 2 por 10 a la menos 11 coulombs, que es igual a decir 20 por 10 a la menos 12 coulombs, que sería la respuesta A. La siguiente pregunta dice: si en una célula que posee un potencial de membrana de menos 40 milivoltios se abren una gran cantidad de este tipo de canales, la célula sufre una, espacio, y en este caso X negativo, espacio, célula, y Y negativo, espacio, célula. Para esta pregunta lo que tenemos que hacer es sacar la FEM de X y de Y. Recordemos que FEM es igual al potencial de membrana menos el potencial de equilibrio del ion. Y que el potencial de equilibrio del ion lo podemos sacar con la ecuación de Nernst, con la resumida, porque nos dice que la temperatura es de 37 grados centígrados, o sea, es la temperatura normal del cuerpo. Entonces sería 61,5 menos la valencia del ion por el logaritmo de la concentración en el EC entre la concentración en el IC. Entonces tenemos que el potencial de equilibrio de X es igual a, menos 61,5 por el logaritmo de, nos dice que está 10 veces más concentrado en el EC que en el IC, entonces logaritmo de 10, y eso es igual a menos 61,5 milivoltios. Y la de Y, que es igual a menos 61,5 por el logaritmo, y nos dice que está 5 veces más concentrado en el IC que en el EC, entonces eso es un quinto, y eso nos va a dar una potencial de equilibrio del ion de 42,98, o sea 43 milivoltios. Entonces ahora sacamos las FEMs. Entonces la FEM de X nos dice que sería, el potencial de membrana es de, nos dicen que es de menos 40 milivoltios. Voy a ponerle milivoltios para no complicarme tanto, pero recuerden que aquí se maneja en voltios. Entonces menos 40 menos 61,5. Y eso nos va a dar una FEM de 21,5 milivoltios. Eso lo que quiere decir, de acuerdo al cuadro que ya les había enseñado, que como es un anión
como la Fm es positiva y es un anión, entonces este está entrando. O sea que X entra. Ahora sacamos la Fem de Y, que es igual a menos 40 menos 43. Y eso nos va a dar menos 83. Que de acuerdo al cuadro, entonces como la Fem es negativa y es un anión, entonces Y va a salir. Entonces X entra, Y sale. Y la única opción que tiene esas opciones es la opción E. Entonces se da una despolarización, X entra y Y sale. Y la última pregunta del bloque de preguntas del primer ciclo 2018 dice: se puede afirmar que es un canal que, espacio, y posee una conductancia de espacio. Para responder esta pregunta nada más tenemos que observar el gráfico y ver que es una gráfica lineal. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a tener una pendiente constante. Que tenga una pendiente constante quiere decir que no rectifica, y que no rectifique quiere decir que presenta un comportamiento óhmico. Por lo tanto, reducimos las opciones a la A, la D y la E. Y ahora nos preguntan por la conductancia. Entonces, acá hay que saber que la conductancia es igual a la pendiente, y que la pendiente, como lo dije, va a ser constante durante toda la gráfica. Entonces, nada más es usar la fórmula de la pendiente para sacar la conductancia, que era que M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y vamos a usar los dos puntos, el punto en el que la gráfica interseca X y en el punto en que la gráfica interseca Y. Entonces usamos que Y2 va a ser 20 por 10 a la menos 9, porque en el gráfico está en nanoamperios y hay que pasarlo a amperios, pendiente, menos Y1, que sería 0, entre X2, que sería 0, menos X1, que sería menos 20, no, mentira, menos 0,02, porque tienen que ir en voltios y no en milivoltios. Entonces la pendiente nos va a dar igual a 1 por 10 a la menos 6 Siemens, que sería la opción E.